Buenas tardes a todos. Siempre agradeciendo su participación en la jornada de nuestro diplomado del día de hoy. Su puntualidad también es bastante importante para nosotros. Y vamos a dar inicio a nuestro módulo número 15, el cual el tema a tratar es enfermedades crónicas no transmisibles en VIH, donde las primeras que veremos serán todo lo enfocado ahí sí que a la cardiología. Entonces le damos la bienvenida al doctor Pablo Pérez Pineta, quien es médico general egresado de la Universidad Rafael Andívar, médico internista del Hospital Roosevelt y médico cardiólogo egresado del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez de la Ciudad de México, Distrito Federal, con alta especialidad en ecocardiografía del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán de México. Entonces le damos la bienvenida, doctor, y puede dar Muchas inicio. gracias. ¿Me escuchan? Sí, doctor, se escucha muy bien y sí se ve su presentación. Ok, bueno, un gusto estar aquí. Eh, pues yo, aquí está el currículum que la licenciada Suseli pues ya me hizo favor de revisar y pues actualmente soy jefe de laboratorio de ecocardiografía en el Hospital Roosevelt y también colaboro con la clínica de enfermedades infecciosas del doctor Carlos Mejía Villatoro, asesorando y realizando ecocardiogramas a pacientes que con el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida o pacientes positivos para el virus de la inmunodeficiencia humana. Vamos a empezar hablando prácticamente lo que vamos a tocar en estos son tres temas acerca de la enfermedad cardiovascular en pacientes VIH positivos. Y vamos a empezar con uno de las más importantes o lo que más vida se lleva en estos pacientes ahora en lugares desarrollados, que es la cardiopatía isquémica. Vamos a tener que tocar de que realmente ser un paciente VIH positivo ya no es sinónimo de muerte, ¿no? Obviamente los pacientes que nosotros vemos hospitalizados con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o etapa ya SIDA, pues estos pacientes su principal problema sí es o sí son las infecciones oportunistas, pero realmente es que en la actualidad o lo que vemos nosotros en la parte ambulatoria es que estos pacientes con el acceso mundial a la terapia antirretroviral ya es una población que suele o que ya envejece con el VIH, ya no es una población que fallece, como les mencioné, ya no es sinónimo de muerte. A mí siempre he dicho que si me toca, que uno toca madera, pero si tocara seleccionar una enfermedad crónica que lo estuvieran obligando a uno a padecer, yo diría que preferiría ser un paciente VIH positivo que ser un paciente con enfermedad renal, un paciente con cáncer, porque la sobrevida del paciente VIH media vez tomándose su pastillita y aplicándose las directrices de los infectólogos, la verdad es que son pacientes que pueden llevar una vida común. Sin embargo, ya no se mueren de las infecciones, pero estos pacientes tienen una enfermedad, tienen una alta carga de enfermedad cardiovascular y esta se ha triplicado en las últimas 2 décadas y va a continuar en aumento en todo el mundo. Y el VIH per se se aumenta, se asocia a un mayor riesgo de enfermedades cardíacas y vasculares en comparación a las personas que son VIH negativo. Como podemos ver, todos los metaanálisis que han salido comparando la enfermedad cardiovascular, podemos ver aquí en este Forest plot donde nosotros tenemos el 1 que indicaría que son negativos. Vemos cómo todos los metaanálisis que se han realizado en pacientes viviendo con el virus de la inmunodeficiencia adquirida tienen mayor riesgo. Todos han mostrado mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que a diferencia de los pacientes que son negativos. Y lo que es muy importante es que veamos cómo todos los pacientes o las áreas que son conocidas como que tienen una mayor, son más endémicas para virus de la inmunodeficiencia adquirida, como la área subsahariana, podemos ver el África subsahariana, podemos ver que también estas áreas que tienen mayor incidencia o mayor prevalencia de virus de la inmunodeficiencia humana se asocian también a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Y estos pacientes con mayor enfermedad cardiovascular, podemos ver en el mapa que tenemos abajo, también se asocia a mayor eh, incapacidad para trabajar, incapacidad para llevar una vida normal, por lo que el simple hecho de ser paciente viviendo con VIH, no necesariamente SIDA, ¿sí? Sino VIH, todos los que son VIH positivos sin el síndrome, pues tienen mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y mayor discapacidades secundarias a la enfermedad cardiovascular.
Muy importante, sí, y ahí sí es un tema que tenemos que tener, o un punto que tenemos que tener en mente, es que sí, la terapia antirretroviral no se discute. La terapia antirretroviral, pues veamos cómo con el uso de los inhibidores de proteasa allá en la década de los noventas, la muerte por la enfermedad o por la infección del VIH empezó a disminuir drásticamente con el aumento del uso de los inhibidores de proteasa. Pero tenemos que tener en mente, y eso es algo que nos tiene que cambiar el chip, es que el uso de terapia antirretroviral altamente efectiva, la TAR, sí, ha venido con algunas complicaciones. A mí me gusta decirle a los pacientes de cualquier rama que todo lo que le metemos al cuerpo es sujeto de complicaciones. La aspirina que nos tomamos, el acetaminofén que nos tomamos cuando nos da gripe, todo puede ser sujeto de complicaciones y veamos cómo el uso de terapia antirretroviral ha cambiado los factores de riesgo cardiovascular en estos pacientes. Sí, el uso de terapia antirretroviral, sí, por los efectos secundarios que tiene, se asocia a 1.4 eventos cardiovasculares por cada 1000 años de terapia por paciente, sí. Se asocia a dislipidemia, alteraciones lipídicas en el 70% de los pacientes que lo toman, resistencia a la insulina y diabetes tipo 2 en el 8 a 10% de los pacientes, hipertensión en el 75% de los pacientes, y esto hace que pues, los pacientes tengan mayores factores de riesgo para enfermedad arterial coronaria. El riesgo de enfermedad arterial coronaria en los pacientes VIH positivos es 1.5 a 2 veces más que el riesgo de la población general, ¿sí? Importantísimo y vean este cambio tan drástico. Pacientes con VIH desarrollan enfermedad arterial coronaria 10 años antes que su homónimo VIH negativo, y la enfermedad arterial coronaria en estos pacientes justifica 2.6 millones de discapacidades al año en nivel mundial en esta población VIH positiva. A diferencia de la enfermedad arterial coronaria en paciente VIH negativo, donde el hombre se suele infartar más que la mujer, en paciente VIH positivo, las mujeres tienen más riesgo de infarto que los hombres. eh, y como todo, la enfermedad cardiovascular en el paciente VIH positivo, hay más riesgo de enfermedad cardiovascular cuando la carga viral es mayor. Vemos que el VIH per se y las alteraciones que éste genera en la microbiota intestinal, ¿sí? Y la inmunodeficiencia que generan, aunado a la reactivación del citomegalovirus que estos pacientes pueden tener, genera inflamación crónica. Y realmente es que ahora se sabe que la enfermedad arterial coronaria no es más que una inflamación crónica de las arterias coronarias, y esto pues poco a poco se va convirtiendo en placa, que es lo que genera trombosis, enfermedad arterial coronaria, más riesgo cardiovascular. Entonces, la inflamación que genera el virus de la inmunodeficiencia humana en el aparato cardiovascular es lo que es el responsable del aumento del riesgo en estos pacientes. Vemos cómo los pacientes, podemos ver en estas gráficas, que a menor carga viral, una carga viral por menos de 400 copias por mililitro, vemos como el riesgo de eventos cardiovasculares se acerca a uno, pero cada vez cuando la carga viral sube de 400 copias, el riesgo sube 20%, y así va siendo con cada 1500 copias que vayamos teniendo, el riesgo se va multiplicando 20, 5, 2.5, 1, hasta que vamos a llegar a ese 50% más de riesgo cardiovascular que tienen los pacientes con VIH positivo. Y vemos cómo lo que tenemos que tener muy en cuenta es que sí, el paciente infectado por el virus de la inmunodeficiencia va a tener menor sobrevida cardiovascular que el paciente que es VIH negativo. Y no quiere decir que vamos a quitar los antirretrovirales, porque esto es hablar cosas descabelladas. El antirretroviral se tiene que dar sí o sí, pero el uso de antirretrovirales disminuye la sobrevida cardiovascular de los pacientes. Esto no quiere decir que los vamos a dejar de dar, sino que tenemos que eh, hacer un énfasis más importante en tratar las comorbilidades como la dislipidemia, la diabetes, la hipertensión arterial, hacer que hagan ejercicio, que no crezca, que no sean obesos, ¿de acuerdo? Vemos cómo el riesgo cardiovascular es más importante en los primeros 90 días del inicio de la terapia antirretroviral, casi 60% más de aumento del riesgo cardiovascular durante los primeros 90 días de la terapia antirretroviral, pero este aumento en el riesgo cardiovascular, si bien es cierto, va alcanzando un nadir, permanece a lo largo de todo el uso de la terapia antirretroviral del paciente. Veamos cómo hay una asociación, y se puede ver claramente aquí por arriba de la línea punteada, indica aumento de riesgo, y vemos que la mayoría
de los estudios han demostrado un aumento en la incidencia de enfermedad cardiovascular con el uso de inhibidores de integrasa, ¿sí? Principalmente un mayor riesgo en los primeros 6 meses de tratamiento antirretroviral, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, después baja, pero sigue siendo más alta que los pacientes que no toman antirretrovirales. Y después hablando de los inhibidores de proteasa, otros medicamentos que son altamente utilizados en la terapia antirretroviral, aumenta el uso de enfermedad arterial coronaria con el uso del lopinavir ritonavir. Esto ha llevado a que ya no sea de primera línea en los Estados Unidos. Sin embargo, pues hay algunos centros donde lo continúan utilizando y se ha demostrado que no hay efecto de clase, ¿sí? Ya que podemos utilizar algunas, o si se tiene disponible, podemos utilizar algunos inhibidores de proteasa que sean más seguros, como atazanavir y danunavir, ya que pueden no tener mayor riesgo de enfermedad cardiovascular observado con otros agentes de esta clase. El abacavir, este es un tema aparte. La verdad es que el abacavir, como podemos ver aquí en los estudios, eh, han habido algunos ensayos que han sugerido que el abacavir tiene un mayor riesgo cardiovascular en comparación a otros fármacos utilizados para el tratamiento de la infección, y esto pues lo deberíamos de tener en mente al momento que estamos seleccionando antirretrovirales para algunos pacientes, principalmente que tienen riesgo cardiovascular elevado, como vamos a ver cómo podemos hacer para calcular el riesgo cardiovascular en pacientes, la verdad es que en general, pero que se puede utilizar en pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida, VIH positivos. Un segundo. Ok. Y lo que es muy importante, no debemos suspender el medicamento. Sabemos que también pacientes que ya están con terapia antirretroviral y que suspenden el medicamento, esto les triplica su riesgo cardiovascular. Veamos este estudio ya viejo del año 2006 en la revista New England Journal of Medicine, donde 2.720 pacientes asignados aleatoriamente a hacer una supresión viral. Sí, esto quería decir recibir tratamiento médico hasta tener cargas virales por debajo de 350 y ahí suspender el medicamento, o continuar y solo únicamente elevar o volver a tomar el medicamento hasta que su carga viral superara los 350 copias por mililitro, o continuar con la terapia como realmente se hace hasta la fecha. Y vemos que estos pacientes que suspendían la terapia antirretroviral también tenían más riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular y muerte, por lo que aquellos pacientes que obviamente no es estándar de las unidades de atención eh, de VIH suspender los antirretrovirales, pero esto lo que nos hace ver es que tenemos que ser enfático en la adherencia en estos pacientes y que no suspendan su terapia antirretroviral, porque no solo les va a hacer disminuir los CD4, aumentar la carga viral y por ende tener más infecciones oportunistas, sino que vemos que estos pacientes tienen más riesgo también de de desarrollar enfermedad cardiovascular que los que tienen una adherencia adecuada a su medicamento. Muy importante, ahora hablando, pues ya vimos que los pacientes con VIH tienen más riesgo cardiovascular que en la población en general. Lo que tenemos que estar atentos es a encontrar estos pacientes, saber quiénes son esos pacientes que nos están gritando que tienen enfermedad arterial coronaria, ¿sí? Las manifestaciones clínicas son iguales que en la población en general: dolor torácico típico. Y la verdad que el dolor torácico típico son estos que se encuentran en el cuadrito gris, las características, que es un dolor opresivo. Si tenemos que, el paciente le va a decir a uno que le están oprimiendo el pecho. A veces pasa que me refieren pacientes que tienen dolor de pecho y cuando les dicen uno dónde es, el paciente, si es capaz de localizar con un dedo dónde le duele, eso no es el corazón, ¿sí? Eso es dolor óseo, dolor muscular. Ese paciente que uno les está pasando el ecocardiograma y justo cuando uno lo pasa en cierta región determinada, el paciente dice, ahí me duele. Eso no es dolor de pecho, eso no es dolor cardíaco, ¿de acuerdo? Es un dolor opresivo en la región torácica anterior, retroesternal, que se irradia el cuello, la mandíbula o brazos, que se desencadena ante el esfuerzo o el estrés y que tiene un alivio claro con el uso de nitratos o en adoptar el reposo, ¿de acuerdo? El infarto en los pacientes con VIH sí cambia un poco la fisiopatología, porque en cardiología nosotros hablamos de diferentes tipos de infarto.
El tipo uno es el que le da a la población en general, lo que se asocia a placas, ¿sí? Estas placas de colesterol en las arterias coronarias que se rompen y eso genera el infarto. Pero en el infarto asociado al VIH es un infarto tipo 2. Esto quiere decir que hay muchos pacientes que las arterias coronarias son relativamente normales, pero lo que se genera es un mismatch, un déficit en el aporte de oxígeno en relación al consumo. Y esto se debe más a que estos pacientes realmente es que la infección por VIH es una pequeña sepsis que les genera. Entonces tienen más demanda de oxígeno y no lo logran compensar. Hay bacteriemias asociadas y también se puede asociar al consumo de drogas, que existe cierta relación entre este grupo de pacientes en mayor comparación a lo que tienen pacientes que no son VIH positivos. Muy importante también que cuando estos pacientes se infartan y son llevados a cabo en radiografía, la verdad es que el pronóstico es un poco mejor porque suelen tener enfermedad de un único vaso en comparación a enfermedad de dos o tres vasos que pueden tener pacientes VIH negativos. Entonces, saberlos reconocer es bien, es bueno porque son pacientes que van a tener un único vaso enfermo a los que se mete a coronariografía, se les pone un stent y prácticamente están curados. Y lo único que tenemos que hacer es que sigan tomando sus antirretrovirales y tratar factores de riesgo cardiovascular. Entre los abordajes, pues es muy importante la evaluación clínica, escuchar qué nos están diciendo del dolor, síntomas y signos, hacer un electrocardiograma, laboratorios, rayos X de tórax. Después tendríamos que hacer alguna evaluación adicional y evaluar la probabilidad preprueba de enfermedad arterial coronaria. Ya vamos a hablar un poquito qué es esto. Tal vez esto es una parte que le toca un poco más al internista o al cardiólogo, pero solo vamos a dar unas pinceladas de qué es lo que nosotros hacemos. Posteriormente a esto, confirmar el diagnóstico, estimar el riesgo de evento y decidir si le vamos a hacer a un paciente una prueba funcional. Esas pruebas funcionales son lo que conocemos como los ecos estrés con dobutamina o con esfuerzo, versus anatómicas, que anatómicas son las tomografías de las arterias coronarias, ver cómo está la anatomía de esas, de esa circulación o meter a un paciente a cateterismo y posteriormente el tratamiento que es igual en todas las poblaciones. Entre algunas consideraciones adicionales que tenemos que tener en los pacientes VIH positivos es que los pacientes con VIH tienen mayor riesgo de enfermedad, como ya lo hablamos abajo, y por lo que los médicos que los atienden deben tener un umbral bajo para sospechar la enfermedad cardiovascular. Esto quiere decir que si me llega un paciente de 35 años tuvo 35 años, que tuvo enfermedad con transmisión vertical del VIH, obviamente tiene más, es probable que ese paciente, si se está quejando de dolor torácico típico, sí pueda ser un paciente que tiene las arterias coronarias, por lo que la edad aquí pues juega un papel menos importante y lo que tenemos que decir es, este paciente es VIH positivo y tiene más riesgo de enfermedad cardiovascular. Las ecuaciones que vamos a ver más adelante, principalmente la de la American Heart Association, pues no está hecha en población VIH y los resultados que nosotros obtengamos de riesgo cardiovascular tenemos que saber que el paciente, si de entrada es VIH positivo, tiene 50% más riesgo de presentar enfermedad cardiovascular y aunque tenga más riesgo, pues no hay estudios ahorita que nos digan que nosotros le vamos a hacer pruebas de tamizaje a todos los pacientes VIH para detectar enfermedad arterial coronaria. No vamos a pedir angiotomografías coronarias a diestra y siniestra para ver que para tamizaje de enfermedad arterial coronaria. Entonces, la evaluación inicial deberíamos ver antecedentes médicos, aparte si son diabéticos, hipertensos, si tienen lipidemias, si son tabaquistas, si usan drogas. Vamos a evaluar los síntomas de dolor torácico como síntoma cardinal. Los pacientes van a llegar quejándose de dolor torácico con esas características que ya mencioné. Opresivo, no son piquetazos. Los piquetazos en el pecho hay que sacárselos de la cabeza. El piquetazo en el pecho no es enfermedad cardíaca, ¿sí? Aquel dolor que dura segundos, que aparece, desaparece, piquetazo, que el paciente logra decir con la punta del dedo dónde le duele, eso ni siquiera debería pasar a evaluación con el cardiólogo. Eso no es enfermedad cardiovascular o no debería ser evaluado por enfermedad cardíaca. La exploración física, pues deberíamos de hacer signos vitales, soplos, hacer un electrocardiograma si lo tienen disponible, troponinas, hematología, bioquímica completa. Y pues depende del electrocardiograma, es que vamos a actuar. El paciente sí se puede estar infartando o tener enfermedad coronaria estable. Y lo que hablaba en el punto de a la izquierda donde dice alta probabilidad son lo que nosotros deberíamos
o nos debería de alertar que ese paciente tiene enfermedad arterial coronaria? Primero, que el dolor es central, o sea, es retroesternal. Lo que pasa es que la gente llega porque mucha de la creencia popular es que el corazón está en la izquierda y realmente es que el corazón no está en la izquierda del pecho. El corazón se asienta retroesternal y la punta del corazón se va hacia la izquierda, pero llegan refiriendo dolor torácico del lado izquierdo y si no es retroesternal, la verdad es que la probabilidad de que sea enfermedad coronaria baja drásticamente. Es opresivo, como que lo están apachando, como que siente una pesadez. Muy importante es que se relaciona con el esfuerzo, ese dolor punzante que se desarrolla cuando el paciente está dormido, está acostado o está viendo tele. Eso no es enfermedad cardiovascular. Entonces son cositas que deberían de prendernos las alarmas para buscar enfermedad cardiovascular en este tipo de paciente. La evaluación adicional, esto ya le queda al internista o al cardiólogo si hay la posibilidad, y esto nos va a evaluar la probabilidad clínica de enfermedad arterial coronaria. Esto es qué riesgo tiene o qué probabilidad tiene de que el paciente al que estamos escuchando, al que estamos valorando, paciente que estamos tomando en cuenta sus comorbilidades, tiene o ese riesgo que tiene de tener enfermedad arterial coronaria. Y entre esas, pues nosotros utilizamos la escala esta de Framingham, donde nosotros nos vamos valiendo primero de las características clínicas que nos da, ¿sí? De los factores de riesgo cardiovascular, ¿sí? Y vamos haciendo una sumatoria que al final nos va a dar los puntos que tenemos aquí abajo y los catalogamos según la edad, el sexo y cuántos puntos tiene. Y podemos ver que si tenemos una mujer, de acuerdo, de 31 años, ¿sí? Que tiene o no tiene factores de riesgo cardiovascular y me llega diciendo que tiene un dolor que es punzante abajo de la mama, ¿de acuerdo? Prácticamente me va a dar 0 puntos y ese paciente, esto, todo lo que caiga en estas bolitas azules al momento de sumar todos los puntos que nosotros tenemos aquí, esa paciente, su probabilidad clínica de enfermedad cardiovascular es muy baja. ¿Qué hacemos con esa paciente en países que todo es dinero, que todo lo ven como este paciente me va a costar tanto a mi sistema de salud? Esa paciente se le dice, usted su probabilidad preprueba es muy baja de enfermedad cardiovascular, a usted no le vamos a hacer nada, ¿sí? Y eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en Europa, y lo que hace es optimizar el recurso. Eso no pasa aquí. Aquí esa paciente de 30 años con ese dolor la mandan con el cardiólogo a que le haga todo, ¿no? Entonces, son cositas que nosotros tenemos que ir viendo para eh, ir optimizando el recurso. ¿De acuerdo? Después, si nosotros obtenemos la probabilidad que se basa en esa tablita que ya mencioné antes, ¿sí? Si la probabilidad es de baja moderada, podemos hacer un estudio anatómico funcional, un ecocardiograma estrés. Si la probabilidad es alta, entre el 50 y 85% de riesgo, hacemos un ecocardiograma estrés. Y si la probabilidad es muy alta, nos va a llegar un paciente de 60 años, VIH, tabaquista, aparte es diabético, colesterol alto, 20 años de tratamiento antirretroviral, nos llega con dolor torácico opresivo que se irradia el brazo, le da cuando está caminando, se le quita al recostarse, pues ese paciente va a tener probabilidad muy alta y ese paciente se presenta a cardiología y lo meten directamente a cateterismo porque su probabilidad es alta de tener enfermedad arterial coronaria. El tratamiento de estos pacientes a los que ya se les diagnosticó, los que nos topemos en el contexto de que ya fueron revascularizados, es decir, en la clínica aquí tenemos algunos pacientes que ya fueron sometidos a bypass coronarios. Hace 2 días atendimos en cardiología a un paciente diabético, gordito, VIH positivo, 20 años de tratamiento antirretroviral que ya tiene un stent previo en el año 2011 en Unicar y pues vuelve a llegar con dolor de pecho opresivo y ese paciente llega el viernes para hacer un ecocardiograma de dobutamina porque lo más seguro es que o se le tapó el stent que ya le pusieron o la enfermedad coronaria ya avanzó, ¿sí? Entonces ya son pacientes que nos vamos a topar cada vez más, ¿sí? Y el tratamiento de estos pacientes es igual que en la población en general. Tenemos que usar betabloqueadores, nitratos, medicamentos que bloqueen el eje renina-angiotensina-aldosterona y podemos utilizar calcio antagonistas y debemos tener en cuenta algunas interacciones que vamos a mencionar más adelante que puede generar problemas principalmente con los antirretrovirales, ¿de acuerdo? Eh,
aunque los antirretrovirales que utilizamos actuales de primera línea, como dolutegravir, por ejemplo, ya cada vez tienen menos interacciones farmacológicas, y entre las interacciones que nosotros tenemos que tener en cuenta son todos aquellos medicamentos que son metabolizados por el citocromo P450. Ojo, la mayoría de las estatinas, y como hemos visto todos los pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, que tienen los lípidos altos, que hemos visto pacientes o antirretrovirales que elevan los niveles de colesterol, sí, obviamente la estatina es parte fundamental. Entonces, lo que tenemos que usar principalmente si hay disponibilidad es pitavastatina como primera línea. Aquí hay una hay una casa comercial que vende pitavastatina, se me olvidó ahorita el nombre, o utilizar rosuvastatina, y lo que tenemos que evitar es simvastatina y lovastatina, que no hay en Guatemala, pero la torvastatina sí es de amplio uso en Guatemala y esa la deberíamos de evitar en estos pacientes por las interacciones de los medicamentos. Entre los antiagregantes plaquetarios, el que más utilizamos es el Plavix, es el clopidogrel. Ese no hay problema con los antirretrovirales, pero el ticagrelor, que es más potente y se está empezando a utilizar más, sí genera problema con los antirretrovirales. Entre los anticoagulantes, el rivaroxaban de Bayer de uso, el Xarelto de Bayer, que es rivaroxaban de uso cotidiano, lo deberíamos de suspender en pacientes que toman antirretrovirales y optar por utilizar Eliquis, que es apixaban. La miodarona de amplio uso en cardiología puede aumentar sus valores, sus niveles séricos en pacientes que toman antirretrovirales, igual que los bloqueadores de canales de calcio, aunque por ejemplo, amlodipina, que es de amplio uso para el tratamiento de la hipertensión arterial, no genera problemas, pero sí lo hace el verapamil y el dialtazem, que estos afortunadamente son de menor uso en la población en general. Y la plerenona y ranolacina tampoco la deberíamos de usar en pacientes con antirretrovirales, aunque estos son de menor utilización y son más indicados en pacientes con insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a hablar un poco de la hipertensión arterial en pacientes con VIH, ¿de acuerdo? Eh, Todos los pacientes VIH tienen aumento de la presión arterial en comparación a grupos no VIH positivo, y esto lo que los hace es tener un mayor riesgo de eventos cardiovasculares en el transcurso de la vida, ¿sí? Veamos en esta cohorte, ¿de acuerdo? De 3.851 pacientes que se iban con VIH, el 21% eran hipertensos, ¿sí? 11% son diabéticos, 23% tienen alteraciones en los lípidos, por lo que la hipertensión, pues nos vamos a tocar que prácticamente uno de cada 5 pacientes VIH positivos va a tener hipertensión arterial y lo debemos saber. Vemos en este estudio publicado en el ITSA, ¿sí? Cómo hay un aumento de la prevalencia de hipertensión arterial en cualquier grupo etario en los pacientes VIH positivos en comparación de las que no son VIH positivos, y vemos cómo también los hace ser pacientes que requieren más tratamiento antihipertensivo que en relación a los que no tienen. Veamos cómo algunos llegan a requerir hasta 3 medicamentos para la presión arterial y suelen tener presión sistólica mayor, ¿de acuerdo?, que los pacientes VIH negativo. Veamos en este otro que también, en este otro estudio publicado en AIDS, ¿de acuerdo? En el año 2005, y algo viejito, pero estos pacientes, la prevalencia de hipertensión es alrededor del 30%, como lo vuelvo a mencionar, uno de cada 5 pacientes más o menos con hipertensión con VIH va a ser hipertensos, y veamos cómo aumenta la probabilidad de hipertensión arterial en los pacientes que usan terapia antirretroviral. Como lo vamos a volver a decir, no vamos a quitar la terapia antirretroviral simplemente porque se le subió la presión al paciente, pero tenemos que ser más enérgicos en dar tratamiento antihipertensivo en este tipo de pacientes y tener la sospecha cada vez que llegan, pues tomarle los signos, ver cuándo está la presión, ¿de acuerdo? eh, Veamos que el TDF-3TC con efavirenz era uno de los medicamentos que más se asociaba a hipertensión. Si bien es cierto, sigue siendo de primera línea en algunos lugares, pues ya esto se va perdiendo con el uso de dolutegravir, por ejemplo, como terapia de primera línea en los pacientes con VIH. No hay evidencias de que realmente haya una asociación significativa relevante en la exposición a alguna de las familias de fármacos, sino que podemos ir viendo que todas las familias de antirretrovirales tienden a generar o a tener mayor riesgo de hipertensión, ¿de acuerdo? Entonces, el simple hecho de estar en terapia antirretroviral aumenta el riesgo de hipertensión arterial, como lo hacía con enfermedad cardiovascular.
Y hay algunos predictores de que el paciente que está con terapia antirretroviral pueda llegar a tener hipertensión arterial, ¿sí? Esto lo vamos a ver más con esta con este modelo univariado de regresión, donde vemos que las pacientes con sexo femenino suelen tener más riesgo de hipertensión arterial que el paciente eh, que el paciente VIH negativo a mayor edad, 40 años como corte. Obviamente el peso, aunque eso es el riesgo para todas las personas, ¿de acuerdo? Esto no solo para pacientes VIH positivos, sino que obviamente a mayor índice de masa corporal, más riesgo de hipertensión arterial, ¿sí? Y la cuenta, ¿de acuerdo? A más cuenta de CD4, el riesgo de hipertensión tiende a disminuir, como lo podemos ver aquí, ¿de acuerdo? Tener más de 350 de CD4 hasta es un poco protector, sí tiene un riesgo relativo protector para hipertensión arterial y realmente es que el régimen no suele afectar, como ya lo habíamos hablado previamente, no importa la familia de antirretrovirales que estemos dando, todos van a elevar o tienen más riesgo de elevar la presión arterial en comparación a no tomar antirretrovirales. Pero bueno, eh, el paciente no es solo hipertensión, sino que es un paciente global donde tenemos que valorar todo el riesgo. Debemos evaluar sus lípidos, si es diabético, si tiene tabaquismo, su peso, índice de masa corporal, circunferencia abdominal, si es activo físicamente y si tiene enfermedad, tiene antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular. Y eso es muy importante porque la hipertensión, quitando lo de VIH, sí, quitando en cuenta el estatus VIH positivo, los pacientes en Guatemala, ya la primera causa de mortalidad es la enfermedad cardiovascular. El guatemalteco se muere del corazón, ¿sí? Ya las enfermedades infecciosas, si bien es cierto, siguen siendo altas, pero ya nosotros, ya el guatemalteco se está muriendo principalmente de enfermedad cardiovascular y esto parece que se va a mantener así a lo largo de la vida, porque llevamos mala dieta, sedentarios, estrés, no hacemos ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que estar atentos a atender los factores de riesgo cardiovascular, no solo en pacientes VIH, sino en todo paciente que nosotros evaluemos. Tenemos que garantizar una adecuada medición de la presión arterial cuando lo estemos haciendo con los pacientes en las diferentes clínicas de atención. Sí, el paciente tiene que estar sentado, tiene que estar recto en la silla. Las piernas no tienen que estar cruzadas como la tiene la imagen aquí, tienen que estar los pies apoyados en el piso. El brazo debe estar descansando sobre una superficie, ¿de acuerdo? Y el manguito colocado en el brazo del paciente tiene que estar al nivel del corazón. Y esta es la forma adecuada en la que debemos tomar la presión. Otras consideraciones es que el paciente no tiene que tener ganas de orinar porque la vejiga llena sube la presión. No tiene que estar hablando, no tiene que haber fumado una hora previa y no tiene que haber tomado café 30 minutos antes de tomarse la presión, porque esto puede dar falsas elevaciones de las cifras tensionales. Entonces es muy importante hablar de qué es hipertensión. Entonces, la presión arterial elevada, pues se refleja una disfunción del endotelio y esto sugiere un proceso fisiopatológico muy complejo que al final de cuentas lo que va a generar es que la presión sea un factor de riesgo. ¿Y un factor de riesgo para qué? Para eventos cardiovasculares, para infartos, derrames, eventos cerebrovasculares isquémicos. Y no es el único, sino que este interactúa con otros factores como diabetes, sobrepeso y es muy importante entonces definir a partir de qué nivel de presión arterial nosotros vamos a considerar que es hipertensión. Y realmente es que vemos que arriba de 116 milímetros o arriba de 120 de presión arterial sistólica, pues el riesgo de complicaciones cardiovasculares va aumentando, por lo que menos es mejor, ¿de acuerdo? Menos presión, si el paciente lo tolera sin efectos cardiovasculares, siempre va a ser más protector y eso ya se sabe y estas son las definiciones. Dos guías grandes. En la izquierda tenemos la guía de la American Heart Association y en la derecha tenemos la de la guía europea de la Sociedad Europea de Cardiología, donde a mí en lo personal me gusta utilizar más la que ustedes tienen a la izquierda, que es la guía AJA, y ellos detectan o determinan que el paciente es hipertenso con valores por arriba de 130 milímetros de mercurio de presión sistólica y arriba de 80 de la diastólica, mientras que esto es considerado por las guías europeas como presión normal alta. Y la verdad es que
yo si fuera el paciente, yo prefiero que me inicien tratamiento con 131 que esperar a que ya tenga arriba de 140 para que me traten. Lo que pasa es que estas guías, como son utilizadas en poblaciones donde el sistema de salud no es privado, sino que la mayoría todo es pagado, de acuerdo, por el gobierno. En Estados Unidos esto cambia porque usan mucho Medicare y Medicaid, sí, pero en Europa no. Entonces, subirle 10 milímetros de mercurio a la presión alta y presión baja para definir hipertensión, ¿de acuerdo? Les quita un montón de gente que debería de recibir tratamiento. Eso no pasa en Estados Unidos porque todo es sacarle más a Medicare y Medicaid. Pero realmente es que si yo fuera un paciente privado, o sea, si yo pagara mi medicamento, ¿de acuerdo? Yo prefiero empezar a tomar pastillas cuando tengo 132 milímetros de mercurio que esperará que ya estén 140, ¿no? Entonces, es un poco más protector para el paciente la guía del American Heart. Entonces, vamos a definir hipertensión, o yo prefiero definir hipertensión por arriba de 130, 80 milímetros de mercurio. Ahora, ¿cómo vamos a evaluar el riesgo? Y este solo le di print screen al estimador de riesgo del American College of Cardiology que está en línea. No hay que pagar para utilizarlo. Ustedes solo ponen ahí ASCBD Risk Estimator, les tira la página, es gratis y ustedes van metiendo las características de sus pacientes, el paciente que ustedes tienen enfrente, y este les va a tirar un riesgo, ¿sí? Y ahí esa aplicación ya no tienen que hacer nada, ustedes solo la aplicación les dice, este es riesgo bajo, riesgo moderado, riesgo alto, incluso les da qué tienen que hacer con ese paciente para disminuir su riesgo vascular y por ende tratar de buscar que este paciente tenga menor mortalidad. Ahora es importante definir una ruta con esto que ya le tomamos la presión al paciente, ya nos metimos al celular y calculamos su riesgo cardiovascular. Y bueno, si el paciente tiene menos de 120/80, pues hay que decirle que siga teniendo estilos de vida saludable y lo vemos en un año, al menos desde el punto de vista cardiovascular. Si el paciente está entre 120 y 129, que esto es presión elevada para la guía de la American Heart Association, la intervención no es farmacológica y lo estamos viendo cada 6 meses. Siempre a todos hay que decirles del estilo de vida. Si el paciente está por arriba de 130, siempre la intervención no farmacológica, y si nos sale que tiene un riesgo cardiovascular mayor del 10% en los próximos 5 años, pues empezamos con intervención farmacológica, y arriba de 140-90 intervención farmacológica para todos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es importante tener ese cálculo del riesgo cardiovascular. Ahora, en los estilos de vida, pues vean cómo todos disminuyen la presión solo con perder el peso, con hacer dieta DASH. Esta es dieta alta en aceites de oliva, nueces, lácteos descremados, deslactosados, la dieta mediterránea prácticamente, restricción de sodio, aumentar la ingesta de potasio, hacer ejercicio aeróbico resistencias y reducir el alcohol. Muy importante que el ejercicio no es una vez por semana, sino que el paciente lo tiene que hacer 5 días de la semana, al menos 30 minutos para sumar 150 minutos a la semana, y eso sí le va a generar impacto, ¿de acuerdo? Y la selección de fármacos que realmente no está influenciado por el VIH per se, y no únicamente es que nos vamos a basar en las comorbilidades como la población en general. En las líneas verdes ustedes pueden ver las combinaciones que podemos realizar, pero siempre tratando de empezar con un ARA2 o un IECA, ¿sí? Y un calcio antagonista como primera línea de terapia. Algunas comorbilidades que nos pueden hacer elegir algún medicamento sobre el otro, pero bueno, con que le disminuyamos la presión al paciente es más que suficiente. Ahora las metas. Las metas terapéuticas es que vamos a buscar que el paciente tenga menos de 130 a 80 milímetros de mercurio al menos el 70% de las tomas que él se realice. Tenemos que proteger los órganos blancos, corazón, cerebro, riñón, y esto lo hacemos únicamente disminuyendo la presión. Prevención de efectos adversos, saber manejar las causas secundarias de hipertensión que las tenemos del lado derecho, pero estas son realmente raras. Casi siempre la hipertensión de los pacientes es esencial o sin causa aparente. Y tenemos que optimizar la terapéutica de comorbilidades como diabetes, dislipidemia, controlar carga viral de estos pacientes. Ahora vamos a pasar a la última parte del tema, que esta es mucho más rara en general en el paciente VIH, pero es más probable que un paciente VIH lo tenga en comparación a un paciente VIH negativo, que es la hipertensión pulmonar, ¿de acuerdo? La hipertensión pulmonar, por si hay alguna, o alguna, es un tema árido, la verdad, sí, pero la hipertensión pulmonar es un trastorno que
se puede deber a múltiples entidades clínicas, puede estar asociado a una variedad de enfermedades cardiovasculares, respiratorias, reumáticas, y en lo que prácticamente lo que es un aumento en la presión de la arteria pulmonar. Este aumento de la presión de la arteria pulmonar la arteria pulmonar es la que lleva o transporta el oxígeno, transporta la sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones para que se oxigene. Esta es una arteria grande, ¿sí? De baja resistencia, de baja presión, pero si hay algo que la esté alterando, pues la presión dentro de la arteria pulmonar empieza a subir y esto es lo que genera la hipertensión pulmonar, ¿sí? Entonces, como ya lo había mencionado, pues es la presión anormalmente elevada en las arterias de la circulación que lleva la sangre hacia los pulmones y se caracteriza por, al momento de medirla con cateterismo derecho, como una presión pulmonar media en reposo mayor de 25 milímetros de mercurio. Hay otra literatura que dice 20, pero bueno, arriba de 20 ya se considera hipertensión pulmonar y es la elevación mantenida de esta presión al momento de la valoración. Esto se debe principalmente a vasoconstricción hipóxica que por cualquier mecanismo fisiopatológico. Estas son las diferentes clasificaciones que se usan. Tenemos 5 tipos y a nosotros la que nos importa es la que tenemos aquí asociada a la infección del virus del VIH, que lo que va a generar es una hipertensión pulmonar del grupo 1, ¿sí? Y como vemos, la prevalencia, sí, si hablamos que es una complicación rara de la infección, se presenta en 1 de cada 200 pacientes infectados con VIH. Y veamos, este es como el algoritmo que nosotros utilizamos de diagnóstico y que utilizan en esta población. Veamos cómo por medio de ecocardiograma estos pacientes se detecta la probabilidad y posteriormente se llevan un cateterismo derecho para que evalúa la presión en las cámaras derechas, en el ventrículo derecho y ven qué tan hipertenso está. Y vemos cómo la probabilidad de hipertensión pulmonar en los pacientes VIH es 20% más que la población en general, pero sin embargo es una prevalencia baja del 0,5%. Como lo mencionaba, es una complicación rara de la infección por el virus de la inmunodeficiencia adquirida y entre la fisiopatología un poco igual es que la alta carga viral y principalmente si tienen 3 proteínas especiales que son parte de la cápside del VIH, que es el GP100-Pro20 y el TAT, el NEF, estos tres, ¿sí? Suelen alterar proteínas de la circulación pulmonar y van a hacer que esta arteria se cierre y sea más hipertensa en relación a los pacientes VIH negativo y esto va a generar la hipertensión pulmonar asociada al virus de la inmunodeficiencia humana. Hay algunos factores de riesgo, algunos pacientes en los que podemos sospechar que tengan riesgo de hipertensión arterial por el virus, ¿sí? Y esto va a ser pacientes que al menos tengan 2 años de la infección, ¿sí? Se habla entre 2 y 10 años como el principal factor de riesgo para tener hipertensión pulmonar en pacientes VIH, que tengan algunos antígenos de histocompatibilidad de la clase 2, DR52 y DR6, algunos lugares que los miden. Como siempre, la carga viral alta, la coinfección con hepatitis C, consumo de drogas, sexo femenino, aumentan el riesgo hasta 3 veces, ¿de acuerdo? Entonces, siempre tenerlo en mente a la hora que estamos evaluando al paciente. Y algunos mitos que hay que desmentir. Antes se creía que el ritonavir era un factor de riesgo para el desarrollo de hipertensión arterial, pero pues los datos actuales ya respaldan que este riesgo no es verdadero y pues ritonavir puede ser parte de los esquemas, no genera hipertensión pulmonar. Y el CD4, los CD4 en la hipertensión pulmonar no tienen absolutamente nada que ver en el riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar, así como sí lo hace la carga viral. Ahora, estos pacientes que tienen hipertensión arterial, ¿qué nos van a ir a decir? Pues a veces hay que tener cuidado porque la hipertensión pulmonar es insidiosa y puede no detectarse durante años, pueden no tener síntomas. Principal factor que nos va a decir que puede estar cursando con hipertensión pulmonar es la disnea de esfuerzo, ¿de acuerdo? Esta es la causa más frecuente. El 60% de los pacientes va a sentir fatiga y debilidad. Se pueden presentar con síncope, o sea, con desmayos, con dolor torácico y distensión venosa yugular. Esto quiere decir una plétora grande en el cuello, edema de los pies que se estén hinchando y algunas cosas en el examen físico, como soplos de insuficiencia tricuspidia.
A pesar de que pues ya se tiene un poco más de conciencia de la hipertensión pulmonar, ¿sí? La verdad es que es una enfermedad que en la población en general se diagnostica con un retraso de 27 meses desde el inicio de los síntomas. Estos pacientes pasan por múltiples médicos quejándose de dolor torácico y disnea y no se les encuentra la causa. Y lo que les está generando el problema es la hipertensión pulmonar. Entonces, entre la sospecha clínica, siempre el paciente que nos llega con disnea, ¿sí? Con cargas virales elevadas, que parece que no está infectado, con 2 años al menos del diagnóstico, se puede quejar de debilidad, dolor torácico, lipotimia, síncope, pues hay que sospechar que tenga hipertensión pulmonar y la exploración física suele ser la que nosotros tenemos aquí en el cuadrito de la derecha. Siempre ver estos pacientes, los pulmones van a estar limpios, acordémonos de eso. Lo que está fallando es el ventrículo derecho, no es el izquierdo. Entonces, son pacientes que van a tener congestión sistémica venosa, edema, pueden tener ascitis. Congestión hepática, edema de miembros inferiores, una plétora yugular importante. Entonces eso nos puede hacer sospechar de hipertensión pulmonar y entre las pruebas diagnósticas, algunas que podemos tener, obviamente el cambios en el electrocardiograma que vamos a ver más adelante, ¿sí? Péptidos natriuréticos y lo muy importante, y esto lo pongo aquí porque suele ser más frecuente la hipertensión pulmonar en pacientes que tienen esclerosis sistémica o escleroderma, y aquí un electrocardiograma que en las clínicas donde tengan disponibilidad de electrocardiograma, este es un electrocardiograma clásico de un paciente con hipertensión pulmonar. Las flechas, aquí la flechita roja, vemos cómo tienen una onda P muy prominente, que esto es la onda P pulmonar, ¿sí? La sobrecarga sistólica del ventrículo derecho con esta flechita negra punteada y esta flechita negra continua que es de un bloqueo de rama derecha, es por sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Este es un electrocardiograma clásico de un paciente que tiene hipertensión pulmonar. Muy importante la radiografía de tórax, como lo muestra el tórax, como lo muestra aquí la de las flechitas, es el ensanchamiento de las arterias pulmonares en la radiografía de tórax y en el lado derecho ustedes pueden ver una tomografía o una angiotomografía de un paciente que tiene hipertensión pulmonar, donde este circulito que no tiene el 45 milímetros, sino que está aquí a la izquierda, esta es la aorta, y a la derecha ustedes ven ver la arteria pulmonar. La arteria pulmonar nunca en condiciones normales tiene que ser más grande que la aorta, y ven aquí como obviamente es mucho más grande que la aorta, y esto es un paciente que tiene hipertensión pulmonar en una tomografía, y lo que yo me dedico un poquito más es ver un ecocardiograma. El lado izquierdo ustedes tienen un ecocardiograma normal donde del lado derecho tenemos el ventrículo izquierdo y del lado izquierdo de la pantalla tenemos el ventrículo derecho. Ven cómo el ventrículo derecho es más pequeño que el ventrículo izquierdo, ¿sí? Y la punta del corazón, el ápex del corazón, siempre está dada por el ventrículo izquierdo. Y a la derecha ustedes pueden ver un paciente donde esa relación se invierte y lo que tiene grande es el ventrículo derecho. Este es un paciente que tiene hipertensión pulmonar. El ventrículo derecho pues crece, es de mayor tamaño. Ahora nosotros después buscamos la insuficiencia tricuspidia y en base al gradiente que nos genera esta insuficiencia tricuspidia, cuando nosotros la medimos por el eco, es lo que nos va a dar y como nosotros reportamos la presión sistólica de la arteria pulmonar y ponemos la probabilidad de que ese paciente tenga hipertensión pulmonar. Ahora, el eco únicamente nos da probabilidad. El diagnóstico final, pues es el cateterismo cardíaco derecho, que pues sí, ese sí es un estudio especializado donde no se realiza en todos los centros. Nosotros en el Hospital Roosevelt sí lo realizamos con los cardiólogos hemodinamistas del hospital. Y este sería un poquito el algoritmo diagnóstico que tendríamos que seguir en los pacientes con los que tengamos sospecha de hipertensión pulmonar. Como siempre, escuchar la historia clínica, ¿sí? Eh, escuchar su signo, qué dice, ¿sí? Pedir un ecocardiograma sería la primera, un electro y un ecocardiograma sería lo primero que nosotros veríamos y si encontramos datos, pues ya referirlo a un centro especializado para abordaje de hipertensión pulmonar. Entre el tratamiento propiamente de los pacientes con síndrome de inmunodeficiencia humana, hay algunos que sí siguen eh, sugiriendo quitar el bus con ritonavir o cobicistat como parte de la terapia antirretroviral. Sin embargo, pues esto probablemente ya irá cambiando en las próximas guías de hipertensión pulmonar. Lo que pasa es que no es que las guías de hipertensión pulmonar cambian a cada rato, cambian alrededor de cada 8 a 10 años porque simplemente es una enfermedad rara, ¿sí? En general es rara. Entonces,
Eso es algo que se puede sugerir, aunque probablemente vaya a ir perdiendo fuerza. Lo que sí es muy importante es a qué pacientes que nosotros tengamos en las diferentes unidades de atención, en las diferentes UAI, cuáles vamos a tamizar, pues el sexto simposio de hipertensión pulmonar sí genera un apartado en pacientes con VIH y sugieren pedir un ecocardiograma a pacientes sintomáticos o asintomáticos que tienen más de un factor de riesgo. Como ya lo hablamos, sexo femenino, que tengan coinfección por hepatitis C y que tengan mutaciones conocidas de NEF o TAT que puedan ser medidos, ¿de acuerdo? O individuos de una alta prevalencia, o que sean afroamericanos. Estos países de alta prevalencia, Guatemala no es uno de ellos. Estos países de alta prevalencia principalmente son de África subsahara, pero en estos deberíamos, nosotros nos iríamos más en sintomático, en femeninos que tengan disnea, que estén coinfectados por hepatitis C, pues podríamos solicitar tamizaje para hipertensión pulmonar con un electro y o, si es posible, un eco. Muy bien, entonces en las conclusiones ahora del abordaje de enfermedad, pues tener bien en mente que los pacientes VIH positivos tienen un riesgo cardiovascular elevado en comparación a la población en general. Tenemos que tener mayor capacidad de detección de dichas condiciones en ellos, inclusive aunque sean jóvenes. Tratar las comorbilidades como en la población en general, tratar comorbilidades de forma agresiva como hipertensión, lípidos, diabetes, tener en cuenta las interacciones de los medicamentos que ya comenté previamente al momento de seleccionar los antihipertensivos y ser agresivos, como ya lo habíamos, para tratar lípidos, diabetes, hipertensión y el VIH. Esto quiere decir que aunque los antirretrovirales generen más riesgo, no los vamos a quitar, ¿de acuerdo? Sino que lo que tenemos que hacer, como ya vimos que es un sine qua non de todas estas, es bajar la carga viral, va a ayudar al riesgo cardiovascular del paciente VIH positivo. Entonces, eso era lo que les traía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Mientras de repente les suena alguna pregunta a alguno de nuestros participantes, pues podemos ver la importancia de contar con un equipo pues multidisciplinario donde se incluyan las especialidades de las enfermedades crónicas que ya los pacientes ahí sí que presentan, principalmente los que ya llevan años con tratamiento antirretroviral. Entonces yo le quisiera pedir, doctor, si usted eh, la Perdón, Lick, no le escucho experiencia nada. que Perdón. tiene ya con nosotros, repartir así brevemente cardíaca. Ahorita sí, doctor. Ok. Le quería pedir si usted en su experiencia que tiene con nosotros nos puede compartir algún caso interesante que ha tenido con alguno de los pacientes de la unidad o si ha observado alguna cardiopatía pues más frecuente en los pacientes con tratamiento. Pues realmente lo que llevo ahorita, que es como año y piquito, año y medio de estar haciendo ecos a los pacientes recién diagnosticados y que tienen un año de tratamiento, la verdad que per se no he encontrado, la mayoría de los ecos que realizamos en la clínica son normales, ¿sí? No tienen mayores hallazgos. Lo que sí ha tocado ver y que por eso les digo que ya son pacientes que envejecen con el VIH, pacientes que ya están operados, ¿no? Pacientes que tienen prótesis aórticas porque desarrollaron en el transcurso de la vida estenosis aórtica o que ya fueron tratados con stent, que ya tuvieron enfermedad arterial coronaria y incluso hay uno que vamos a ver el viernes que probablemente ya vaya por su segundo stent. Entonces, pero per se, la población aquí en general no tiene hipertensión pulmonar y pocos hipertensos, la verdad. Sí, nos alejamos un poquito de lo que refiere la literatura, probablemente porque todavía somos un país donde la infección por VIH no le ha dado tiempo de envejecer a la población todavía con dicho virus, pero probablemente lo vamos a ver más adelante, ¿no? La mayoría son normales. Muchas gracias, doctor. Realmente agradecemos mucho la presentación que nos dio el día de hoy y esperamos contar con usted en otras pláticas de nuestro diplomado. Perfecto, para servirles.
Muchas gracias, doctor. Gracias, buenas noches. Bueno, entonces para finalizar la jornada del día de hoy, le voy a dar la palabra al doctor Pinzón para que dé las palabras finales, siempre recordándoles que deben de estar pendientes de la plataforma y que ya se envió ahorita el link para las horas crédito del Colegio de Médicos para los que les sea útil. Entonces, doctor Pinzón. Sí, buenas noches, licenciada Suseli. Sí, ya en el día de hoy, como ustedes se pueden haber visto, ya empieza a girar los objetivos, a ir viendo no solamente las oportunistas tradicionales que tenemos, sino la prevención que debemos de tener como unidad de atención integral. Cuando uno empieza una unidad de atención integral, estas situaciones las tiene que ir preveyendo, adelantándose a largo plazo. Recordemos que ya como enfermedad crónica, nuestra esperanza de vida de ver a los pacientes va a ir aumentando y esto va a ser ir previniendo, identificando, como nos mencionaron ahí, estos factores a los que más adelante van a empezar a ver en sus cortes. Con respecto, por ejemplo, a la corte del Hospital Roosevelt, nosotros más del 5% ya de la corte ya va representando mayores de 50 años, que es la edad en que se toma un paciente que vive con VIH. Y esto representa más de 1.600 pacientes en los cuales uno va viendo que ya debe de identificar, modificar y trabajar algunos estilos de vida. Por eso es que ya la educación en este grupo va cambiando conforme a un paciente de reciente diagnóstico. Por eso es que es importante también ahora el impacto que vamos a tener con las nuevas estrategias, porque recuérdense, toda nueva estrategia, inclusión de medicamentos, siempre va a tener alguna situación o consecuencia, pero estas se pueden ir identificando y se pueden ir mitigando para también, pues, no caer en no dar ningún tratamiento al paciente que vive con VIH. Así que ustedes ya vieron algunos elementos que uno puede tener en la clínica. Es cierto, algunos se pueden preguntar cuándo vamos a tener nosotros un montón de situaciones, pero recordemos que tenemos algo muy importante que es la clínica y eso es lo que nos permite a nosotros dar ese primer paso para identificar factores de riesgo. Así que, pues todo esto que ustedes miran también es el fruto de la visión que tuvieron personas como el doctor Mejía de tener todo esto en un momento en una unidad de atención integral, las dinámicas de la doctora Samayoa para incluir todas estas situaciones y la continuidad que uno le debe de dar para ir mejorando cada una de estas funciones. Ya la vez pasada vieron cómo nutricionalmente se puede hacer intervenciones, ahora viendo cómo desde el punto de cardiología se pueden identificar y tratar muchas afecciones y así vamos a ir desarrollando este módulo con otras afecciones muy frecuentes que sí los invito yo a estar revisando y si tienen dudas, pues empezar a platicar con las personas que están teniendo. Así que yo les deseo pues muy buenas noches. Nos vemos el jueves con otro interesante objetivo de un módulo metabólico totalmente que se va a dar ese día. Y sí los espero que se logren conectar o si no pueden, pues visualizar las clases y llegar a hacer sus preguntas si ustedes así lo requieren. Eh, creo que creo que esto es todo por hoy. Ya en la plataforma, pues ya están y se van a empezar a amplificar los criterios para que ustedes puedan tener ya para los trabajos de investigación que se puedan ir dando. También en en el chat ya tienen ustedes también lo que es la asistencia para las horas créditos para quien les aplique, para que ustedes puedan, pues, acreditar estas horas créditos a su práctica privada. Así que, así que buenas noches y feliz descanso y nos vemos el día jueves.